Hola, a continuación les voy a hablar acerca de cómo se realiza un cuentacuentos y la importancia de lo que tiene un cuentacuentos. Esta actividad es muy significativa para los niños de preescolar y los niños de primaria. Yo creo que a todos nos gusta que nos cuenten un cuento, ¿no? Ya dependiendo la edad, pues depende también el contexto de la historia. Sin embargo, esto ayuda a desarrollar muchas habilidades, como es la lectoescritura, la importancia de los textos literarios y también lo que es la oralidad y muchas habilidades más. En esta ocasión les voy a explicar cómo son paso por paso los puntos importantes que debe de llevar un cuentacuentos, cómo se debe de desarrollar un cuentacuentos. Primero les voy a decir lo que es un cuentacuentos. Los cuentacuentos son actividades muy educativas y disfrutadas por los niños. Todos los niños les encantan los cuentacuentos, les encantan las historias, las narraciones. Por esto mismo debe de tener características importantes que desarrollen en los niños la atención para la comprensión del mismo cuento. Paso número 1. Captar la atención. Primero vamos a hablar de la atención. Para que un niño te tome atención, para que un niño atienda a lo que tú les vas a contar, debes de robarles la atención. La atención por sí sola ellos no la van a tener. Tú tienes que robarles la atención con una actividad. Hacerles saber que lo que les vas a decir es importante y que para eso deben de prestarte atención y dejar de hacer todo lo que están haciendo. Por eso se recomienda hacer una serie de ejercicios de actividad o actividades sencillas que no impliquen mucho tiempo, como lo es la gimnasia cerebral, la coordinación de manos y pies, ejercicios de respiración y ejercicios de articulación. Esto va a provocar un poco de relajación. Tú no sabes lo que estaban haciendo antes de que tú entraras a hacer tu cuentacuentos, por lo cual debes de ponerlos en el contexto en el que van a estar con estas actividades. Las siguientes son las características del narrador. Tú como narrador debes de tener un perfil y el principal es que cuando estés narrando debes de ser una persona optimista y entusiasta. No puedes estar narrando así como que contando o rezando, no, debes de tener una actitud que tú también contagies esa actitud para que los niños digan, oh, esto es interesante. Muchas veces nuestra atención empieza por el oído y la forma en la que entonamos nuestra voz para captar y robar esa atención de los niños. Debes de vestirte de forma adecuada a lo que vas a contar. Es un cuentacuentos. Este es el momento en el que te puedes disfrazar, caracterizar, te puedes maquillar, poner artículos, algo que llame la atención y el niño, si el niño estaba jugando o estaba peleando, voltea a verte y diga, ¿qué va a pasar? Ajá. Tú ya les estás tomando desde el momento en que te presentas quién es, qué va a ser, qué va a suceder. Ajá. Vean lo mágico de lo que es la caracterización. Es importante las expresiones faciales, lo que tú vas a expresar en el momento que tú hablas y te diriges con los niños. Ajá. ¿Por qué? Porque es importante que ellos sepan qué es lo que tú estás transmitiendo, tu lenguaje no verbal. También el uso de materiales didácticos, como son títeres, máscaras, muñecos, todos los recursos que tú necesites para contar tu cuento. De manera introductoria, se recomienda que al principio de la historia se lance una pregunta relevante a lo que es tu historia, para que tú aproximes al niño o al espectador de lo que vas a contar, de qué se va a tratar este cuento. Por ejemplo, si se va a tratar de un conejo, ¿conocen los conejos? ¿Alguien ha visto un conejo? Y en ese momento vas a
abrir un espacio de participación para que los niños se interesen. Sí, yo tengo un conejo, sí, mi abuelita compró un conejo, yo he visto un conejo, o los conejos comen zanahorias. El niño ya se está involucrando en el contexto en el cual tú vas a hablar y lo estás adentrando a tu historia. Presentación. Tienes que presentar tu historia, tu cuento, tu narrativa. Y debe ser una presentación extraordinaria. Una presentación que detone esa importancia y esa comprensión que el niño va a tener al momento de que tú vas a hacer tu narrativa. Se presenta el nombre del cuento, pero de manera que ellos también les cause una inquietud, una pregunta, una interrogante. Lanzas una pregunta como, ¿les agradaría escucharlos? ¿Quieren saber de qué se trata? Suena muy interesante, ¿verdad? Les puedes decir, el cuento que voy a presentar es el cuento de Sofía y las ranitas verdes. ¿Ustedes han escuchado ese cuento? ¿Quisieran escucharlo? ¿Quieren volverlo a escuchar? Porque habrá niños que ya lo habrán escuchado. Debes entonces, si tú ya tenías unas preguntas formuladas, en ese momento debes de tener esas alternativas de cambiar tus preguntas. Y este momento también sirve para que tú cambies ese tipo de preguntas, para que tú implementes tus normas o reglas. Un ejemplo. Si quieren escucharlos, a ver, ¿cuántos niños quieren escucharlos? No, que yo. Muy bien, pero para eso necesitamos hacer ciertas normas o ciertas reglas. Tenemos que estar sentaditos, con las manos cruzadas o hincados, como esté el contexto del lugar donde estés haciendo tu cuentacuentos. En ese momento el niño va a decir, sí, yo voy a dejar de jugar, yo voy a dejar de agarrar mi lápiz porque voy a escuchar algo que me va a llamar la atención y que me interesa. Número 2. En esta parte vamos a hablar acerca de la narración. Tienes que ir contando los cuentos de memoria. O sea, no puedes agarrar un cuento y estarlo contando. Puedes sí utilizar a lo mejor un cuento que sea visible, porque a veces se arman cuentos grandes de modo que los niños los vean. Pero tú no puedes estarlo contando, ¿no? Pues no lo puedes estar leyendo. ¿Por qué? Porque pues de manera lectiva a los niños casi no les llama la atención. O sí les llama la atención, pero vas a perder su atención así de fácil. Entonces les puedes mostrar el cuento y les puedes decir, miren, este es el cuento del cual vamos a hablar. Este es el cuento donde viene Caperucita, viene el lobo y está súper padre porque vamos a poder ir escuchando. Pero si tú vas a ocupar ese material y ese cuento debe ser un material muy visible, muy grande para que el niño pueda ver, que el niño de atrás pueda ver lo que estás mostrando. Debe ser de manera lógica y un sentido lógico. ¿A qué nos referimos con un sentido lógico? En esta parte debe de haber una seriación. No puedes estar hablando sobre un tema y de repente te sales del tema y el niño ya no va a entender el cuento. Debe de llevar una lógica. Si estamos hablando de que el lobo va a entrar y le va a soplar, pues vamos a llevar esa lógica. No te puedes salir del contexto. Debe de llevar un ritmo pausado. Estas pausas, ¿qué implican? La interrogativa, la ansiedad del niño que dice, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué sigue? Sigue contando. Actuación. Aquí debemos implementar todas nuestras habilidades de actuación. Si cuando éramos chicas jugábamos a ser actrices, pues aquí lo vamos a hacer. Vamos a gritar, vamos a bailar, vamos a extender los brazos, vamos a correr, vamos a hacer todas las expresiones de actuación que podamos implementar dependiendo nuestra narrativa, dependiendo la historia. Entonces, si en el personaje se cayó al suelo, tú cáete al suelo. Si el personaje saltó, tú salta.
Ahora en lo que es la enseñanza a distancia, podría decirse que es un tanto difícil, pero no importa, tú mantén tu espacio, aléjate, acércate, brinca, salta, muévete, sal de la escena, sal de la cámara y vuelve a aparecer, llora, grita, canta. Todo eso es parte del cuentacuentos, que los niños vivan, que los niños sientan esa actuación que tú estás haciendo para que se involucren, para que se adentren a la historia. En el espacio, el narrador debe de provocar esas emociones como lo estábamos mencionando. Esas emociones donde tú transmitas la emoción, donde tú al niño le provoques felicidad, le provoques tristeza, le provoques entusiasmo, o también le puedes provocar aburrimiento dependiendo cómo tú te expreses. Es importante, por lo cual debes de tener un espacio donde puedas interactuar. De manera presencial, puedes acercarte a los niños y puedes estar jugando con ellos y puedes a lo mejor pasar entre las filas o pasar entre ellos o acercarte, alejarte, ¿no? De manera a distancia es un poco más difícil, pero sin embargo lo puedes lograr. Ajá. Puedes hacerte, como te digo, salirte de la cámara, volverte a ingresar, darte vueltas, girar, que el niño no nada más vea a una persona ahí sentada hablando y hablando y hablando, no. O sea, tú en tu espacio puedes brincar, puedes bailar, puedes gritar y el niño va a prestar esa atención. En el material de apoyo. Aquí el material de apoyo es material de apoyo, no con el que vas a narrar tu cuento. Si tú a lo mejor elegiste un muñeco, este muñeco lo vas a ocupar únicamente como apoyo. Este es el cuento del osito Pooh. El osito Pooh tiene su naricita negra, sus orejitas, una camisita roja, para que los niños se imaginen de qué va a ser el cuento del osito Pooh y cómo es el osito Pooh. Sin embargo, no vas a involucrar al osito Pooh en todo el cuento, porque tú tienes que hacer tu cuento, tú tienes que crear tu historia y de esta manera el niño se va a poder proyectar y va a poder imaginar y va a poder hacer muchas, muchas otras cosas. Número 3. Entonación. La entonación de cómo estás contando tu cuento también tiene que ver mucho. Debes de hablar despacito, si el personaje está hablando despacito o bajito. Debes de alzar la voz de repente para los niños que a lo mejor ya estás perdiendo esa atención. Entonces tienes que volver a rescatar. Entonces debes de hacer esos cambios de entonación y esos cambios de voz y subir y bajar tu voz y hablar quedito, quedito para que se callen y ya no hablen. Pero de repente hablas fuerte y el niño ya se despertó y dijo, a ver, ¿en qué estábamos? De esa manera son tus entonaciones y son muy importantes. Esta parte de los gestos también es muy importante, la expresión facial. Por medio de la expresión facial, tú vas a saber si el niño va a saber si el personaje está triste o está feliz o tiene miedo. Todas las expresiones faciales o esas expresiones gestuales que hace el narrador permite a que el niño lo capte y diga, ay, es que en esta parte es de angustia, en esta parte es de felicidad, en esta parte, ¿qué va a pasar? Todo estamos captando, con todo esto que les estoy diciendo, estamos captando y mantenemos, no captamos, ya la captamos desde el principio, más bien mantenemos esa atención
y esa comprensión de la historia para los niños. Repeticiones. Esta parte de las repeticiones debes de modularla muy bien y preciso. Eso sí, debes de gestionar en tu cuento en qué parte vas a meter las repeticiones, porque no en toda la narrativa puedes agregar repeticiones. ¿A qué se refiere con repeticiones? Aquí se toma la participación de los niños. Ajá. Un ejemplo, la ranita presumida. Se puede hacer partícipe a los niños cuando los distintos pretendientes van a pedir matrimonio a la ranita y que todos digan a la vez, ranita, ranita, ¿te quieres casar conmigo? Eso sí debe de estar muy bien puntuado en qué parte vas a meter estas repeticiones, porque también se puede prestar a que se te vaya de las manos la narrativa y entonces se preste a que los niños empiecen a jugar o empiecen a distraerse o quieran involucrarse más de lo que no es correcto y se pierda entonces la línea del cuento. Elección del texto. Cuando tú vas a hacer tu cuentacuentos, debes de elegir un cuento o los cuentos, porque pueden ser varios cuentos a la vez. Uno primero, eso sí, siempre uno y después el otro y después el otro. Ajá, con un seguimiento. Dependiendo la edad, dependiendo el contexto, dependiendo las situaciones o si va a ser temático, dirigido sobre solo un tema. Entonces debes de elegir bien estos textos. ¿Qué es lo que quieres transmitir? ¿De qué quieres hablar? Si es una temática en específico. Y debes de leer el cuento antes de ya seleccionarlo, para ver si cuenta con esas características o lo que necesitas para tu cuentacuentos. En cuanto al estilo, los cuentos deben siempre empezar con la frase érase una vez, ¿no? Vamos a llevar, como siempre, las características del cuento, porque de esta manera ellos también los adentras a lo que son los textos literarios. Y una de sus características es érase una vez. Como también puede terminar como colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y finalizas tu cuento. Es cuando ya vienen los aplausos, vienen los gritos y vienen toda la alevosía que te puedan dar según te haya ido bien en tu cuento. Por último, yo creo que no el más importante, sino al contrario, el más importante de todo lo que es la estructura de un cuentacuentos es hacer reír a los niños. Lo importante del cuentacuentos, ¿por qué a los niños les gustan los cuentacuentos? ¿Por qué les gustan los cuentos? ¿Por qué mamá, cuéntame un cuento en la noche antes de dormir? ¿Por qué cuando se hacen este tipo de actividades en las escuelas los niños les gusta? ¿Por qué? Porque esa alegría que les transmite, esa felicidad, lejos del estrés de la escuela, de las sumas, las restas y todas las actividades y aprendizajes escolares, este tipo de actividades los proyecta a relajarse, a una estabilidad emocional, pero al mismo tiempo ellos están aprendiendo algo, ¿no? Están aprendiendo muchas habilidades de lo que son los cuentacuentos, ¿no? Les repito, como es la lectoescritura, la comprensión lectora, los textos literarios, la oralidad, la atención, la conducta, muchas cuestiones que abarcan los cuentacuentos. Entonces, pero ¿de qué manera pues sería más significativo? Pues riéndote, siempre con una cara de felicidad, que ellos los hagas reír, que con todo lo que tú hagas de tu actuación, tus gestos, tus materiales didácticos, a ellos siempre les dibujes una sonrisa en su cara, que es lo importante. Si el niño se rió, si el niño se carcajeó, si el niño le gustó,
tuvo un éxito tu cuentacuentos. Si los ves apagados, pues así con su cara de ya me quiero ir, aburridos o bostezando, olvídate, o sea, no fue un éxito ese cuentacuentos. Entonces la sonrisa es lo más importante, hacerlos reír, hacerlos sentir el cuento, eso es lo más importante.